yo les he comentado, de pronto nos quedamos con un solo concepto, con un solo punto de vista, con una sola idea, con una sola perspectiva, con un solo enfoque y resulta ser muy reducido ante toda la realidad de nuestra iglesia. Bueno, pues en esta mañana quiero compartir con ustedes uno de los temas basado en el Evangelio, por supuesto. Quiero compartir y reflexionar con ustedes este Evangelio que nos dice, no nos quedaremos huérfanos, no nos quedaremos huérfanos. Esta es una promesa de nuestro Señor. No están huérfanos, en otras palabras, no están solos, ¿no? Entonces, en este programa, iniciando la semana, por supuesto, sí, claro, ya estamos al aire, ya estamos al aire, ya estamos al aire. Me están preguntando, claro, ¿verdad que sí? Ya estamos, están esperándonos por otro lado. Bueno, algo sobre nosotros, voy reflexionando. Pues entonces, vamos en este programa a enfocarnos un poquito en lo que es la palabra de Dios, este evangelio que nos dice, esta promesa que nos dice, no los dejaré solos. No nos va a dejar solos nuestro Señor, no nos va a dejar solos. Es una promesa que tiene para ti, para mí. Y cuando el Señor nos promete algo, tú y yo lo sabemos muy bien que Él nos va a cumplir. Entonces, vamos a reflexionar el Evangelio de San Juan en este capítulo 13, capítulo 14, y vamos a pensar lo que pudiera significar para nosotros esta promesa que Dios nos hace a ti y a mí, que es lo que nos invita nuestro Señor y que es lo que nos está prometiendo. ¿Qué significa para ti y para mí? Bueno, pues eso es lo que el día de hoy vamos a hablar. Y si ustedes me permiten, por supuesto, vamos a ir un poquito a revisar el propio texto. Vamos a revisar el propio texto. Entonces, es que me están enviando algunos mensajes con mucho gusto. Estoy enviando, me están pidiendo el enlace. Bueno, pues con mucho gusto estoy tratando de mandarles todo el enlace, ¿verdad? Para que se estén conectando. Pero, ay, me ponen una tarea. Qué bárbaros, oigan. Qué bárbaros, me da mucho trabajo, me pone mucha tarea. Pero bueno, ahí estoy haciendo la lucha. Lo prometo que estoy haciendo la lucha. Espero que ustedes estén ya conectando porque yo por aquí estoy haciendo la lucha para que ustedes se conecten. Bueno, muy bien. Vamos a revisar el texto. Espero que ya en cabina nuestros amigos de la 1380 ya se hayan enlazado porque son los que me están pidiendo estos conexiones. Pero vamos a revisar entonces el texto de esta mañana porque hay un resumen en este texto y lo quiero que se habla del amor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el Evangelio de San Juan en este día. Vamos a ver el Evangelio de San Juan. En el capítulo 14, en el versículo 5, del 15
al 21. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Perdón que he estado en movimiento, sí, ya sé. Soy tremenda, ¿verdad? Qué imagen. Bueno, perdón, pero es que en el último momento me empiezan a pedir enlaces y yara, entonces me pongo a buscar por todos lados y me pierdo. Bueno, vamos a empezar. Saludos a nuestros amigos de San Antonio. ¡Yeah! Desde esta ciudad, desde este rinconcito en México. Evangelio de San Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 21. Vamos, en el capítulo, desde el Evangelio de San Juan, del capítulo 15 al 21, si ustedes se dan cuenta, hace no muchos días estábamos escuchando el capítulo 13, ese intento de nuestro Señor de preparar a sus discípulos, ¿no? Pero en este intento, que además está en ese contexto de la última cena, hay dos mensajes muy importantes que vemos. El primero dice, si me amas, guardas mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Que es el versículo 15 al 21. Si me amas, guardas mis mandamientos. Hace poco estábamos escuchando del amor fraterno, ese amor por el que los discípulos se darán a conocer, serán reconocidos por nuestro Señor. Bueno, pero la segunda idea central es, y yo rogaré al Padre para darles un consolador, para que esté con ustedes siempre, porque no los dejaré huérfanos. Del versículo 16 al versículo 18. Y esta es la promesa de nuestro Señor, darnos ese Espíritu Santo que a diario se convierte para nosotros, o al menos así debiera de ser, se convierte en la presencia de Dios en este mundo, ¿no? Entonces, dos temas. Tú amas al Señor, guardas sus mandamientos, guardas sus mandamientos. Segundo, dice, y yo rogaré al Padre que les dará un consolador. Es una promesa. Por un lado parece que es una petición, que es un principio, que es una, no quisiera yo decir exigencia, quizás una norma o un principio que nos pide el Señor. Y segundo, es como la promesa, lo que nos da el Señor. Bueno, el que no me ama, dice el versículo 24, no guarda mis palabras. Y esto viene a ser ese reflejo del que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces señala como un comienzo y un final del pasaje. Vamos a adentrarnos un poquitito más. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, del versículo 15 al 17, dice, si me amas, guarda. Esta es una palabra, es la traducción de una palabra griega que es algo así como teresete, algo así. Y dice, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre que les dará otro consolador. Una de las maneras en que nosotros conocemos al Espíritu Santo es como Paráclito, ¿cierto? Bueno, es que, ¿por qué Paráclito? Porque consolador viene del origen griego que es parácletos, para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo, que viene del griego cosmos, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros.
En primer lugar, nosotros hemos entrado a la quinta semana de la Pascua, sí. Y ya ahorita empezamos a escuchar esos preparativos de lo que viene. ¿Qué viene? Un Pentecostés. ¿Y qué hay en ese Pentecostés? Tú lo sabes, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo. Pero es en esta preparación, el Señor nos hasta conocer esa expectativa del pueblo que dice seguirlo, que dice recibirlo, que dice imitarlo y que le proclama. ¿Cuál? Que le amarlo. ¿Y qué significa amar? Amar al hermano. ¿Qué significa amar a nuestro Señor? Guardar, respetar sus mandamientos. Cuando dice, si me amas, guarda mi mandamiento, que es el primer versículo, el versículo 15, este es un pasaje que comienza así, guarda mis mandamientos. Pero si tú te vas al versículo 21, termina de la misma manera. Termina. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú me amas? Hay dos claves en esta frase. Si me dices que me amas, guarda mis mandamientos. Ay, ay, ay. En otras palabras, nuestro Señor está uniendo el amarle con la obediencia, el amor con la obediencia. Dos verbos, sí, pero verbos activos y van juntos. Amar es obedecer. Porque quieres tú estar cerca de aquel que amas, porque quieres hacerlo feliz, porque tú quieres agradarle. Esto es como la relación con los papás, ¿cierto? La relación con los papás. Yo quiero tanto a mis papás que voy a hacer lo que ellos me piden. Bueno, ese es y mejor, más perfecto el amor de nuestro Señor. Entonces, une el amor con la obediencia, porque nuestra obediencia es la señal del amor, es una expresión del amor. Yo hace poco decía de que la obediencia es muy importante cuando estábamos hablando de la virtud de la humildad y necesitamos para obedecer esa virtud. Pero se requiere entender que no podemos estar proclamando, ¿verdad? A Dios, yo sigo a Dios, yo amo al Señor, yo soy, y olvidarnos de obedecer. Y obedecer al Señor. Obedecer es una palabra en todo su sentido, es un verbo en todo su sentido. Y de pronto nosotros, la iglesia actual, parece que le ponemos como un apellido o un nombre. Obedezco a tal, pero no obedezco a tal. Obedezco al padre, pero no obedezco al líder. Y no es así. Es un verbo activo, es una acción concreta que nos pide el Señor en todo momento. Así de fácil. La obediencia se ejerce en todo momento, en todo lugar. Y de repente es bueno practicarla ante cualquier persona, se hace el líder, se hace el esposo, se hace el párroco, porque el Señor nos habla a través de todos ellos. No podemos ser selectivos en la obediencia. No podemos ser, y lo somos. Y cuando empezamos a ser selectivos en la obediencia, a mí me hace pensar que entonces es como la voluntad, es lo que yo quiero, es lo que yo creo, pero el discípulo está dispuesto a lo que el Señor diga y con la manera en que el Señor se exprese. El discípulo sabe obedecer en todo el tiempo, de todas formas y en todo lugar. Si el discípulo empieza a hacer elecciones y ser selectivo
efectivo en las obediencias, creo que lo que nos está expresando es que vale más su voluntad que la voluntad de Dios. Hay que pensar en esto. Entonces, nuestra obediencia es señal del amor. Y en este pasaje, justamente, en este evangelio, la lealtad es muy importante. Es como la marca definitiva del discípulo. Y en esa lealtad está la fidelidad. Y en esa fidelidad, pues está la obediencia. Y la lealtad también se expresa a través de la obediencia. Entonces, parece mentira, pero una sola frase nos está indicando varias acciones de lo que espera el Señor de ese que se dice ser su discípulo. Ahora, cuando dice, el que me ama, guarda mis palabras, le decía que era la traducción de una palabra griega que dice, que es como teresete, algo así. Bueno, esta palabra significa cumplir, ¿no? Cumplir es hacer, es cumplir. ¿Y a qué se refiere nuestro Señor? A sus mandamientos. A sus mandamientos. Pero date cuenta que cuando leemos esa frase en las Sagradas Escrituras, está en plural. Mandamientos. Mandamientos. Entonces, aunque en el Evangelio nosotros vemos que nuestro Señor enfatiza, les doy un mandamiento nuevo de manera singular, ¿no? Que se amen los unos a los otros. Ese tipo de amor, ese amor ágape, es ese amor fraterno. Dice, como yo os he amado, así también ámense los unos a los otros, que en esto conocerán que son mis discípulos. Creo que esta cita la leímos ayer en el Evangelio de este domingo, ¿no? Es el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículos del 34 al 35. Ese amor ágape que nuestro Señor nos manda no es ni se trata de ese amor emocional y sentimental que no se le puede mandar a alguien. Es el verdadero sentido y la acción del amar, del amor, la cual sí se puede indicar y mandar a alguien. El mandamiento de amar queda abierto. Y ese mandamiento, esa regla, ese principio, esa norma, como tú le quieres, ese código, como tú le quieras nombrar, está totalmente en contraste con la mayoría de las leyes de la tierra y del mundo, del cosmos, esa ley, ¿no? La ley del amor. El amor como yo te he amado. Así te enseño a amar a los demás. Nosotros estamos conscientes que quizás muchos de nosotros no sabemos amar. Tenemos un amor débil, tenemos un amor que no es perfecto, tenemos un amor basado en condiciones, porque es el amor que nosotros aprendimos. E inclusive el amor a través de violencia o malos tratos. Es el amor que se aprendió en casa con nuestros propios padres, ¿no? Entonces, ese amor con condiciones, imperfecto y débil, y cuando nuestro Señor dice, quiero que tú ames a los demás como yo te he amado, pone en sobrealto el amor de nuestro Señor. El amor de nuestro Señor. Esta es la ley. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los hombres? Aprender a amar de esa manera.
Aprender a entender que el amor que Dios nos pide es un amor sobrenatural, que el amor que nosotros tenemos y compartimos y que damos a los demás es un amor imperfecto, que tiene que ser purificado, corregido, para que pueda ser, dijéramos, llevar ese criterio del amor que Cristo espera de nosotros y que solo tiene una medida, su amor, el amor de Él hacia nosotros. Como Él espera que nosotros amemos en la medida de su amor, tenemos que purificar nuestro amor. Entonces nos da la ley, es un amor sin condiciones, es un amor que todo lo perdona, es un amor que comparte, es un amor generoso. Y San Pablo nos hablaría de esta clase de amor. Bueno, este amor es contrario a las leyes del mundo, al cosmos, ¿no? Es fácil juzgar si nosotros hemos sido fieles a la ley del mundo y a la ley del Torá. Por ejemplo, en la ley del Torá prohíbe el adulterio. Pero ahora, ¿cómo podríamos nosotros saber si cumplimos con la verdadera ley del amor? ¿Cómo? Bueno, diría un autor, es que los escritos de nuestro Señor Jesucristo no son simplemente los preceptos morales, es toda la vida del hombre unida al amor, a su amor. O sea, la ley del Señor, cuando nosotros leemos los mandamientos, cuando vemos, no es nada más para que tú hagas una conciencia moral, no es nada más para que tengas una ética de vida, para que tengas un precepto moral, para que tengas un criterio en tu existencia. Se trata de que te unas en todo su ser al amor de Cristo y que aprendas a amar con esa única medida. Ahora, en este amor, cuando estás en este amor, entonces vas a aprender a ser y a tener un amor que se extiende hacia el Padre, no simplemente como una instrucción ética, sino ese amor que vive iluminado y conducido por estos mandamientos. Que encuentre en los mandamientos la dirección en su vida, o al revés, que la dirección de su vida está fundada en el poder que tienen los mandamientos. Una sola frase, hermanos, y nos está diciendo todo esto nuestro Señor. ¿Hemos pensado en ello? ¿Hemos pensado que Cristo espera de ti como católico aprender a amar en su medida? Que hay que purificar tu amor, ese amor que tú compartes con tus hijos, con tus hermanos, con tu esposo, con tu familia. No es un amor perfecto, lo reconocemos. ¿Has reflexionado que la unión que hay entre el amor y la obediencia? Yo creo que nos faltaría mucho por aprender en este tema. Ahora, esta es la primera parte. Dijimos, estos versículos tienen dos mensajes esenciales. Esta, el amor y la obediencia, y el segundo, la promesa. No te dejaré huérfano. No lo eres. Y dice el Señor, rogaré al Padre para que os dé un consolador, ¿no? Del griego parácletos, ese paráclito divino. Es ese espíritu que desciende sobre Jesús en su bautismo. Aunque nosotros lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 32, con la palabra como neuma, ¿no?
Hay otra palabra que también se utiliza para el Espíritu Santo, que es esta, parácletos. Y en este sentido, este pasaje que estamos hoy reflexionando y comentando con ustedes, es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo se lo está prometiendo a sus discípulos. Es la primera vez que le hace a sus discípulos esa promesa firme. No estarán solos. Me voy, pero no estarán solos. Ahora, esta palabra de paráclito, si tú vas al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que está presente pocas veces. Pocas veces. En realidad se habla de que esta palabra de paráclito está presente alrededor de 5 veces en el Nuevo Testamento, 4 de las cuales es para referirse al Espíritu que vendrá y una para referirse a nuestro Señor Jesús, que por cierto también está en el Evangelio de San Juan. Pero cuando hablamos de paráclitos, puede significar también ese abogado que está luchando a tu favor, puede significar un testigo que está testificando por tu bien, puede referirse como consuelo, como consejo, como fuerza en cualquier momento de necesidad. Pero otro significado que tiene y más de manera literal es alguien que se llama. Fíjate, a lo mejor desde este punto de vista tú no lo habías pensado. Paráclito, parácletos, es alguien a quien se llama. O sea, esa otra persona que puede tener el rol en tu vida de ser tu abogado a tu favor, el testigo a tu favor, el consolador, ¿no? El defensor, el consejero, es alguien a quien tú acudes para poder recibir de él uno de estos roles, lo que necesites en tu vida. Entonces, todas estas expresiones vienen a ser la cara de ese paráclito. Y aunque algunas Biblias usan la palabra paraclete, que no es una palabra en inglés, sino es la traducción de la palabra griega, y que ponen problema de que la mayoría de la gente no sabe ese significado de esa palabra que se utiliza, paraclete. Entonces, utilizar esta palabra que se da en algunas Biblias, en algunas traducciones o algunos autores, no tiene una explicación que transmitirá menos significado en vez de más. Utilizar una palabra sin la verdadera interpretación, la verdadera traducción, pues no le va a dar a la persona el significado real o le va a limitar el significado porque esa palabra, por ejemplo, en inglés no tiene traducción, cuando en realidad el significado de la palabra paráclito es bastante amplio. Entonces, es aquel a que se le llama. Obviamente, estamos hablando que la palabra paráclito tiene una gran riqueza por sus significados. Ahora, nuestro Señor se refiere al Espíritu Santo como ese otro paracletos. O sea, es la implicación, parece ser, cuando decimos ese otro, parece ser que Él está refiriéndose o está implicándose como un paracletos, como un paráclito también. Sin embargo, como un parácletos, nuestro Señor es limitado por la encarnación. Es decir, Él se hizo presente en un lugar,
y en un espacio. Por tanto, solo puede estar una sola vez y solo puede ver un número limitado de gente a la vez. Además, está moviéndose hacia su glorificación, muerte, resurrección y ascensión, y dejará a los discípulos. ¿Me explico? Entonces, cuando él habla de que va a venir otro paráclito, es ese nuevo paráclito que se queda con los discípulos siempre, que puede estar presente en más de un lugar, en más de un momento y que puede ver a muchísima gente. Esa es la diferencia y esa es la característica. Y este paráclito viene a la tierra para ayudarnos, para ayudarnos. Nuestro Señor Jesús está actuando desde el cielo como si fuera ese otro paráclito. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y a ese Jesucristo el justo, que está en la primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Bueno, aquí el Señor resucitado se ve como un paráclete en la corte del cielo, rogando por las causas de los suyos. Pero el Espíritu Santo se puede comprender que estuviera aquí en la tierra apoyando y representando a los discípulos que están confrontando este mundo hostil. Entonces, esta palabra sería bienvenida en esa iglesia juánica, esa iglesia que se encontraba en aquel tiempo perseguida y que seguramente se sentía abandonada por nuestro Señor Jesucristo. Es este paráclito el espíritu de verdad. Y dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, porque no le conoce. Es interesante aquí algunas de las características de este espíritu, y otra de las características es que este espíritu está asociado con la verdad. Porque en el versículo 6 acabamos de ver a Jesús, nuestro Señor, describiéndose como la verdad. Y antes aprendimos que aquellos que veneran al Padre lo deben de hacer en verdad y en espíritu, ¿no? Entonces, claramente la verdad está relacionada con la figura de Dios. La verdad está relacionada con la figura de Dios, tanto como el amor está conectado con la obediencia. Pero en ese tiempo joánico, quizás el pueblo se sentía solo, se sentía abandonado, estaba siendo perseguido, se veía como un mundo muy hostil. Y esa persecución, quizás para muchos de nosotros, la seguimos percibiendo, porque la verdad, el amor y la obediencia que nos propone el Señor y que nos ayuda a ejercer a través del Espíritu Santo, no es lo que el mundo nos está otorgando. ¡Qué difícil! Qué difícil, ¿cierto? Parece que estamos contrariando totalmente al mundo. Y si estamos con el mundo, estaríamos contrariando totalmente el amor de Cristo por nosotros. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. ¿No es eso un mundo hostil? El mundo no le conoció. Bueno, ¿qué pasa? Que muchas veces ese mundo del cual nosotros hablamos también rechaza la verdad. Acuérdense que nosotros hemos dicho en otras ocasiones que el hombre, salud, este es un café frío,
que el hombre está sujeto a escuchar al Espíritu Santo, a escuchar el mundo, a escuchar a aquel que no viene de Dios. Entonces, lo que el mundo nos propone no es precisamente lo que nos va a guiar hacia el Señor. Y lo que el mundo no es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo ha escogido seguir al demonio, que es mentiroso y que es el padre de la mentira. Entonces, en el capítulo 3, en el versículo 16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mientras aquí vemos cómo se demuestra el amor de Dios hacia el mundo, hacia su pueblo, también nos dice que el mundo está destinado a perecer si se mantiene afuera de creer y aceptar a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Bueno, dejarnos guiar por este espíritu, no sentirnos solos o abandonados por el Señor es aceptar este Espíritu Santo. Pero aceptar este Espíritu Santo es también dejarnos guiar por ese Espíritu Santo. Y esto es la explicación de que seguramente va a contrariar al mundo. Y entonces vas a ir como contracorriente y te vas a sentir perseguido y se van a mofar de ti. Esta es la razón. Esto lo explica, ¿no? Así está explicado de esta manera, porque te va a proponer no la ley del mundo, la ley de la tierra, la ley del hombre, sino la ley de Dios. La ley de Dios. Bien, este espíritu dice, está con vosotros, ¿no? Está con vosotros. Bueno, está en este momento y en esta expresión, está relacionada con esas relaciones profundas y mantenidas entre el hombre y Dios, entre nosotros, ¿no? Entre la Trinidad y nosotros. Y esas relaciones se mantienen cuando nuestro Señor dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, que está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Ojo, relaciones. Realmente nuestro Señor permanece en ti y dice, el Espíritu está en vosotros. ¡Wow! ¿Se habían dado cuenta de eso? Es la relación que tienes con Dios, ¿no? Y luego dice, habla de muchas moradas, o sea, son los lugares para residir. Y entonces llaman los discípulos, estad en mí y yo en vosotros. Estad en mí y yo en vosotros. Pero toma en cuenta, porque el que come mi carne y bebe mi sangre, estoy en él. El Espíritu está en vosotros. La morada, entonces, ¿cuál es? Tú, tu corazón. Ahí es donde el Señor quiere estar. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Y solo con Él en nuestro corazón, pues aprenderemos a amar y a vivir como Él nos ha enseñado. ¿Verdad? Entonces luego llaman los discípulos y les dice, si guardáis mis mandamientos,
estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en mi amor. Lee el capítulo 15. Lee el capítulo 15. Si tú dices que me amas, comes y bebes mi sangre. Si comes mi cuerpo y bebes mi sangre, yo permanezco en ti. Tú permaneces en mí. Y si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, guardarás mis mandamientos. Guardarás mis mandamientos, porque yo guardo los mandamientos, como yo guardo los mandamientos de mi Padre. Amarás como yo te he amado. Hermanos, no hay otro criterio en el amor de Dios, más que el amor que Él mismo te ha enseñado y te ha mostrado a través de Jesucristo nuestro Señor. No hay otro criterio, no hay otra verdad más que la que Él nos enseña. Y entonces se cumple la promesa: no les dejaré huérfanos. Vendré a nosotros. Vendré a nosotros. Quizás el mundo ya no me verá, pero nosotros me verán, vosotros me verán, porque yo vivo en vosotros y también ustedes vivirán en mí. Una cosa nos está llevando a la otra. ¿Se dieron cuenta? Pero requiere de que reflexionemos un poco en lo que el Señor nos está diciendo, porque en el Evangelio de San Juan parece que nos ha estado dando las instrucciones de su partida, el testamento para nuestra vida. Pero hemos puesto esa atención. Entonces, si tú me amas y comes mi carne y bebes mi sangre, yo estoy con nosotros, tú estás conmigo, tú amas como yo te he amado a ti, ¿verdad? Tú guardas mis mandamientos como yo guardo los de mi Padre, ¿no? Y yo vivo en ti como tú vives en mí. Si tú vives en el Señor y dejas que el Señor viva en ti, ¿te sentirías abandonado? ¿Te sentirás huérfano? ¿O creerás en las promesas? Y si crees en las promesas, ¿te traerá agobio o te traerá esperanza? Esperanza. Cuando habla en el versículo 18, no los dejaré huérfanos, está poniéndonos esa analogía, ese ejemplo del hijo que pierde al padre. Pero de la misma manera es como la analogía de lo que significaría para el discípulo perder a su maestro. Perder a su maestro. Dice en el versículo 18, vendré a nosotros. Vendré a nosotros. Bueno, hay algunos autores que dicen que la palabra vendré, ¿no? O vengo es lo que nuestro Señor hizo cumplir con esas apariciones post-resurrección, con esas apariciones después de la resurrección. Las promesas de nuestro Señor, de su presencia, son promesas que hace a su pueblo, son promesas que hace a la comunidad, no solamente a nivel personal, a todos. El Señor quisiera
que esa promesa o que tú que formas parte de su pueblo creas y tengas esperanza. El Señor desea que ames la luz, que ames la verdad, no que te quedes en la oscuridad. Y en la oscuridad se cubren las acciones que no son buenas. Jesús nos está llamando, nuestro Señor, a vivir en la luz. A vivir en la luz. Dice, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Ese tema de la vida de Jesús como la fuente de vida cristiana es muy común en los pasajes que vemos del Nuevo Testamento. Es muy común. Ahora, seguiremos leyendo en los siguientes días esa bendición. Cuando ya guardas los mandamientos del Señor, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Estas primeras dos líneas del versículo 21 repiten lo que fue el versículo 15. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Fíjate, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Pero en el versículo 15 quiero que leas. Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Te diste cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Se repite simplemente a la inversa. A la inversa. Eso es enfatizar, demostrar que el amor y el cumplir los mandamientos son dos aspectos diferentes de un solo estilo de vida. El estilo de vida que Cristo nos enseña. Nosotros preferimos pensar del amor como un amor incondicional. Sin embargo, bajo estos versículos que hemos leído, parece al final referirse a un amor que tiene condiciones para poder recibir el amor del Padre. ¿Y cuáles son las condiciones? Cumplir los mandamientos de nuestro Señor y amar a nuestro Señor. Son las dos condiciones que están interdependientes y que Jesús nuestro Señor las une como si fueran una sola. Porque aquellos que aman a nuestro Señor cumplirán sus mandamientos. Y Dios y Jesús aman a los que aman a Jesús y cumple sus mandamientos. Y el Hijo promete revelarse a ellos. Observen, por favor, te invito a que observes con detenimiento estas citas, estos evangelios que son muy hermosos, el evangelio de San Juan, pero estas líneas de manera específica, te invito a que los leas ampliamente, te invito a que profundices en ellas y vas a encontrar un sentido, quizás como aquí hemos visto, ahora entendemos esto y esto, seguramente van a ser de gran ayuda para entender lo que Cristo espera de ti. Por lo pronto, pues ya lo sabes. Quien le ama, guarda sus mandamientos. Quien guarda sus mandamientos, le ama. Te dejo con esto. Nos vemos la próxima mañana. Mañana nos vemos desde aquí y luego vamos a seguir entregando todos nuestros premios y los regalos a la Madre Mujer, Madre María, Madre de la Esperanza. Bueno, reza por mí que estamos visitando estas tierras. Ya luego comento más de estos sitios tan bonitos, pero también que ha sufrido los escollos, pues
has sufrido, no sé ni qué palabra utilizar, a través del tiempo, estas ciudades y estas áreas también han estado padeciendo. Y no solo por el COVID de por sí, por, pues, por lo que el mundo les invita. Y en ese mundo que no quiere escuchar a ese espíritu y esa promesa y ese ofrecimiento de nuestro Señor, pues está ahí debilitándose cada día más. Bueno, pues los dejo con esto. Cuídense mucho, saludos para todos y nos vemos a ratito, los que vamos a hacer el Regina Chelis, nos vemos a ratito a las 3 de la tarde, nos vemos y vamos a la segunda etapa ya de los registros para el viaje a Tierra Santa en octubre. Segunda parte, etapa ya de registros para el viaje a Tierra Santa con el padre Alberto Marín en este octubre. Comunícate al 830-388-3009. 833-883009. Cuídate mucho.